María Isabel vendía los libritos de don Joaquín que se llamaban Lectura a Peseta en su casa, y como todo el mundo pasaba por la casa de ella, ¿verdad? Todo el mundo compraba Lectura a Peseta. Volvemos a una cosa muy interesante que yo descubrí, que eran los múltiples rostros. Se correspondían con los nombres: Juan Silvestre, María Isabel Carvajal, Chabela, Carmen Lira, Isabel. En 1923 al 25 funda la Escuela Maternal Montessoriana, que queda aquí donde está el edificio metálico, a un ladito. Todavía en mi época existía, ya en la más atroz decadencia, ya después desapareció, donde implementa todos los métodos de María de Montessori, con chiquitos pobres, todo fascinante. Chiquitos pobres que venían principalmente de Tibás, Cinco Esquinas, el Bajo del Brillo que hay ahí por ahí, San Francisco. Eran los chiquitos más chiquitos popis de la pandilla Barrio Amor. El chiquito más popis, más conocido se llamó Danilo Jiménez Veiga, que fue el alumno que más quiso María Isabel. 1928 está totalmente definida ella ideológicamente, es antiimperialista, había defendido a Sandino, había defendido la revolución, si podemos llamar así, en El Salvador, que es muy interesante para ustedes. Se puede convertir estas charlas en una universidad libre, abierta, popular, como soñó Hansen Lira. No sé si hacerlo aquí, vamos a tener que traer un toldo, etc. Pero todo eso tiene que ver porque hay otros personajes de igual intensidad que se dieron. En el 28 es virulentamente aprista, y ya dirige todo lo que es la célula que va hasta México y hasta Panamá. Hay un testimonio de Rogelio Sinán, un famoso escritor panameño, que plantea cómo ella se carteaba, mandaba los documentos, mandaba las octavillas, y de alguna manera definió todo eso. En el momento 29 le ocurre a ella la ruptura con Haya de la Torre, que no se sabe exactamente a qué se debió, pero ella decía que Haya de la Torre había pactado con los Estados Unidos, con los imperialistas, y de alguna manera rompe totalmente y se queda stand-by hasta guardarse 1931, cuando sale corriendo con otros intelectuales a darle la adhesión al Partido Comunista. De aquí nos tenemos que tirar para allá, de hecho falta la pizarrilla. Nos tiramos a, vamos a decirlo así de una vez, con una cronología clara, 1914, en la Escuela Normal. Ella tiene la primera cátedra de literatura infantil que se da en Costa Rica, otorgada por don Alfredo González y don José González, y don Joaquín, que era el director. Renueva totalmente todo, era totalmente un torbellino, lúcido, claro y con metas concretas. Eso dura de alguna manera hasta que cae don Alfredo, llegan los tinopos, ella se devuelve al colegio de señoritas y empieza otra faceta de la vida. Fue formadora, y eso es muy importante, de la plana mayor de los comunistas costarricenses: Arnoldo Ferreto, Adela Ferreto, Adela Lidia Ramos, Clarisa, todas esas, y se divide en dos, porque estaba en toda esa mare magnum tan rápida que les estoy diciendo, un hombre maravilloso del cual ella se prendó locamente en esos camoteos que tenía, que se llamó Omar. Omar Bengo. De alguna manera ella ahí descubre todas sus grandes amistades. La Escuela Normal en esa época de oro recibe la visita hasta el 28, que muere Omar, de toda la gente maravillosa que venía. Gabriela Mistral, hay una foto en la casa de María Isabel, precisamente aquí, donde ella vino dos veces. Dos veces vino Krishnamurti a Punta Arenas. Ella no llegó porque Krishnamurti se fue. Cuando ya ella quería ver a Krishnamurti, pero muy divertido. Haya de la Torre, gente de Cuba, Marinelo, todo lo que era importante venía a la casa de ella y de ella. Cuando ellos ingresan, sí, a la Escuela Normal. Y de esa Escuela Normal que usted está narrando, perdónenme la interrupción, es mi padre. Y mi padre admiraba
todo eso y decía... Era normalista él. Exacto. Y entonces yo creo que gran parte de lo que yo soy, o casi todo, se lo debo a esa formación que me transmitió mi padre. Sí, todavía nosotros somos hijos de la normal. Eso definió todo un montón de gente que aunque terminó a veces siendo de derecha, era de izquierda, como Clarisa Mora. ¿Verdad? Esa gente, por más que se podía hacer, y no lo vamos a analizar aquí porque es para otra cosa, que es el 48, ¿verdad? Cómo dividió a la familia costarricense, cómo estamos celebrando el 48, no celebrándolo, y cómo definió el país con lo que era. Eso es muy importante. Pues la gente a veces tiene vergüenza de haber hecho la revolución y yo creo que no. Lo que Calderón te prometió, Pepe te lo cumplió. Muy duro decir eso, por haber destruido el Partido Comunista y haber destruido los sindicatos. En realidad no fue él, sino que fue Benjamín. Yo trabajé con él, sé lo que él pensaba, y una figura que no se ha estudiado lo suficiente, que era un enemigo del sindicalismo rojo, que era Monseñor Sanabria. El señor estaba haciendo su sindicalismo del Rerum Novarum, que era tan amarillo como esa pared. ¿Cómo se convierte María Isabel Carvajal en escritora a partir de 1907 a 1936? Que es su último cuento publicado, que se llama Palco de Platea en el cielo. Son las viejillas pop-up haciendo caridad, comprándose un palco de platea. Fue lo último que le perdonaron, porque ya el lugar donde ella llegaba hizo una labor muy interesante en el Patronato Nacional de los Niños, se llamaba así, lo que ahora es el PANI. Ahí la llevó Luis Felipe González, que era su protector, empezó a hacer loco, ¿verdad? Así como le habían cerrado la escuela maternal porque hacía propaganda. Luis Demetrio Tinoco no le perdonaba a todos esos. Don Roberto había sido ministro de Tinoco. Carmen Lira encendió la información y no cuento la anécdota de ella viendo el asesinato de siempre se me olvida, de Joaquín, ¿verdad? Sale y abre la puerta y ve el asesinato. Entonces la primer sospechosa que se da es Carmen Lira. Y ya el asesino iba corriendo. Que todo el mundo en Costa Rica sabe quién es el asesino, pero se guardó un secreto. Pero ya no secreto. Secretos de familia. Ya no es de vigencia. Ya. No, pero no se dice porque todos va están muertos ya. ¿Cómo se convirtió en escritora realmente? Cuando empieza a estudiar la realidad social. Es la primera escritora realista que produce el país. ¿Cómo se convierte en eso? Estudiando lo que es el barrio Conejo Pizzi. Desde aquí 100 metros para allá se empieza a construir aproximadamente en el 25 y escribe esa pieza magistral, ¿verdad? Tienen que tener la idea que yo soy fanático de ella, que abre en Costa Rica todo lo que es el realismo. Y luego escribe la primera novela de orientación bananera que se llama Bananos y Hombres. En ese sentido ya había escrito sus novelas primeras y su visión sentimental, personal, individual del mundo. Y luego se convierte en una novelista social. Es la maestra de la generación del 40. Fabián, Fallas, Joaquín, Fofa Herrera, etcétera, todos pasan. María Isabel era camotera y se piensa a crear el primer grupo de mujeres alrededor de ella, guiados por Luisa González, Adela, otras personas también, Dulce María, todo lo que aquella señora, ¿cómo se llamaba?, en nuestro barrio, Dulce María Sánchez, bueno, todo ese tipo de gente, Estela Peralta, Lía Valle, puedo seguir toda la noche. Sobre todo una figura maravillosa que era doña María Alfaro de Mata, que era la señora más oligárquica que ha producido el país y que decía que ella era comunista porque en Rusia los chiquitos pobres tenían que comer. ¿Tenían? ¿Qué comer? ¿Cómo se llamaba? María Alfaro de Mata. Celina Méndez, una tía mía también. Sí, yo conocí. Clemencia Valerín es la última que queda, que era una chiquita. Sí, ahí.